Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Israel lanza ataques en Damasco, la capital siria, que afectan el Palacio de Gobierno y la sede del Ministerio de Defensa, mientras promete proteger a los drusos en cualquier zona de Siria. La ofensiva marca una escalada en la tensión de Israel contra el gobierno sirio de Ahmed al-Shara. El Ministerio de Defensa ordenó el retiro de las tropas de Sueida, un bastión ruso en el sur de Siria. Al menos 21 personas murieron como consecuencia de una estampida en uno de los centros de ayuda humanitaria en el sur de Gaza. Sobrevivientes del hecho responsabilizan a las fuerzas israelíes de provocar la huida por el lanzamiento de gases lacrimógenos, mientras que la Fundación Humanitaria para Gaza señala que hubo agitadores entre la multitud. En Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel informó que aceptó la renuncia de Marta Elena Feitó al cargo de ministra del Trabajo luego de sus polémicas declaraciones en las que negó la existencia de mendigos en la isla durante una intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tenemos reporte desde la Mayor de las Antillas. Tras una jornada donde Israel atacó la capital siria, Damasco, causando daños en el Palacio Presidencial y el Ministerio de Defensa, las autoridades sirias anunciaron la retirada de sus tropas de la localidad de Sueida. La escalada, que abre un nuevo foco de tensión en Medio Oriente, generó que el gobierno iraní condenara el ataque, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio refirió que las partes en Siria acordaron medidas para poner fin a los enfrentamientos. Todo esto ocurre cuando las autoridades sirias y algunos dirigentes drusos anunciaron un segundo alto el fuego este miércoles, luego de no cumplirse el alcanzado el pasado martes. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 300 personas han muerto desde que comenzaron los enfrentamientos. Veamos más en el siguiente informe. El ejército sirio afirma retirarse de la ciudad de Sueida, una salida que sigue el segundo alto el fuego anunciado en menos de 48 horas. Un cese a las hostilidades que recibió el visto bueno de uno de los principales líderes religiosos drusos de la ciudad. Se han acordado los siguientes puntos para un alto al fuego, con el fin de garantizar la seguridad y la plena integración de la provincia en el Estado sirio, el cese inmediato de todas las operaciones militares, el compromiso de todas las partes de cesar toda escalada o ataque contra las fuerzas de seguridad y sus puestos de control, y el regreso de las unidades del ejército a sus cuarteles. Cientos de personas murieron en los combates que comenzaron el domingo entre drusos y beduinos, mientras que el ejército sirio, que entró oficialmente para restablecer la calma, ha sido señalado de luchar junto a las tribus beduinas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres, decenas de civiles drusos han muerto a manos de las fuerzas gubernamentales sirias, lo que es motivo de preocupación en las altas esferas. Pero Estados Unidos, que ha levantado todas las sanciones contra el gobierno sirio de Ahmed al-Shara, confía en que el gobierno sirio hará todo lo posible para detener la guerra. Hemos estado en contacto con ellos durante toda la mañana y la noche, con ambas partes, y creemos que estamos en el camino hacia una verdadera desescalada y luego, con suerte, la reanudación de la ayuda a Siria para reconstruir su país. Previamente, Israel había atacado la ciudad de Damasco, como muestran estas imágenes, filmadas en directo por la televisión kurda. Aquí, bajo una nube de humo, la entrada al cuartel general del ejército sirio. Queremos evitar daños a la comunidad drusa, con la que mantenemos fuertes y estrechos lazos, a los ciudadanos drusos aquí en Israel. Al mismo tiempo, el ejército israelí está reforzando sus tropas en la frontera con Siria y afirma haber impedido que una docena de sospechosos se infiltraran en su territorio. En la Franja de Gaza, al menos 20 palestinos murieron cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria. La cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y financiada por Estados Unidos, afirma que las muertes fueron producto de una estampida, asegurando que hubo agitadores dentro de la multitud. Por su parte, las autoridades sanitarias gazatíes indican que las personas murieron por asfixia, producto de gas pimienta lanzado en contra de la población.
Con esta tragedia se eleva el número de muertos en las inmediaciones de los puntos de entrega de alimentos que las Naciones Unidas registra en al menos 875 personas desde el pasado mes de mayo. Para decenas de palestinos, encontrar comida en Gaza es una tarea mortal cada día. Quienes sobreviven a la visita de los puntos de ayuda alimentaria a menudo terminan con las manos vacías. Recientemente se viralizó un video de un niño de 12 años en Gaza que comió arena después que unos ladrones le robaran la ayuda. Transcurrido un mes de aquel suceso, habla del hambre que enfrenta su familia en este reportaje. Un niño en Gaza desesperado come arena mientras pide harina. Publicado en junio, el video se volvió viral. Una muestra desgarradora de la desesperación y el hambre en el enclave. Fui al centro de distribución de ayuda y conseguí harina, pero luego unos ladrones me la robaron y lloré mucho porque no teníamos comida. El hambre es una batalla diaria para Mohammad, de 12 años. Su vida en el norte de Gaza se centra en la búsqueda de comida y agua. Lleva 21 meses sin ir a la escuela. Su padre quedó afectado tras ver a su hijo en esa situación. Cuando vi el vídeo, honestamente quedé en shock. Le dije, tu seguridad lo vale todo. Rezo a Dios para que esta tragedia termine, para que podamos vivir una vida en paz, con harina, comida, bebida y con dignidad. Después de grabar, el periodista que habló con Mohammad recolectó algo de dinero para su familia. Lograron comprar un poco de harina en el mercado negro. Solo deseo que la guerra termine, que tengamos algo para beber y comer, que podamos aprender, que podamos estudiar. Las autoridades de Gaza afirman que desde finales de mayo más de 800 personas han sido asesinadas y miles han resultado heridas al intentar acceder a la ayuda. Fue entonces cuando comenzaron a operar los polémicos puntos de distribución de ayuda financiados por Estados Unidos y gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza. El miércoles se produjo una estampida mortal en uno de los sitios de distribución de alimentos del grupo en Han Yunis. La ONU y las principales agencias de ayuda internacional se han negado a trabajar con la institución, afirmando que no se adhiere a los principios humanitarios. En Bogotá, los países del Grupo de la Haya, creado en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza, llegaron a un acuerdo final tras la cumbre llevada a cabo en la capital colombiana. Allí se han comprometido a impedir el suministro de armas y municiones a Israel por el riesgo que sus acciones suponen para las perspectivas de paz y seguridad en la región. Más temprano, nuestra periodista Rosa Pérez Masteu nos ofrecía detalles en el siguiente informe. Como bien comentas, la suspensión del comercio de armas con Israel es la principal medida que se ha adoptado en esta declaración final de la Cumbre de la Haya, así como la revisión de los contratos públicos para que no financien la ocupación ilegal de los territorios palestinos o también el cumplimiento con el derecho internacional para colaborar con la justicia para que los crímenes de la ocupación no queden impunes, la justicia nacional y también la internacional. Ahora bien, ¿qué países han puesto su nombre, digamos, negro sobre blanco en esta declaración? La verdad es que un tercio de los reunidos aquí en esta cumbre, los que han firmado esta declaración conjunta son Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica. Como ven, grandes ausencias de aquí de la región, como por ejemplo Brasil o Chile. Tampoco está Argelia o Qatar, Líbano, Egipto ni tampoco China, ¿no? Sin embargo, los organizadores o los países impulsores de esta iniciativa señalan que varios estados se pueden añadir en las próximas semanas cuando estudien cómo encajar esta declaración con sus legislaciones nacionales y que esto es solo el principio de un cambio de paradigma para pasar de la condena, de la retórica a la acción para detener, como decíamos ayer, lo que aquí hay consenso en llamar genocidio de la población palestina. El gobierno de Benjamin Netanyahu está sufriendo después del abandono de dos partidos integrantes de su gabinete esta semana. El primero fue el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, que abandonó el gobierno y la coalición parlamentaria el lunes. El segundo fue el partido Shas, representante de los sefardíes ultraortodoxos. Este último solo abandonó el gobierno.
los partidos se alejan del gobierno debido a desacuerdos sobre una propuesta de ley que pondría fin a amplias exenciones para los estudiantes religiosos en el alistamiento militar. El informe es de Aitor Chavarri. La coalición de Benjamin Netanyahu se tambalea. El gobierno del primer ministro israelí sufrió un duro golpe el miércoles cuando el partido Shas, representante de los sefardíes ultraortodoxos, anunció que abandonaba el Ejecutivo, aunque no la mayoría parlamentaria, lo que deja al Premier con una mayoría exigua en el Knesset. Pocas horas antes, el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá también abandonó a Netanyahu. Si bien esto no amenaza de inmediato al gobierno, podría causar al Premier israelí complicaciones en el futuro. Los dos partidos abandonan el gobierno debido a desacuerdos sobre una propuesta de ley que pondría fin a amplias exenciones para los estudiantes religiosos en el aislamiento militar. Se le había advertido al primer ministro que si no se lograba ningún progreso en la legislación que eximiera a los estudiantes de yeshiva del servicio militar a principios de junio, se tomarían medidas importantes contra la coalición. Desde el Likud, partido de Benjamin Netanyahu, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, abogó por la unión del gobierno. Desde aquí hago un llamamiento a los miembros de la Knesset de las facciones haredíes. Este no es el momento de disolver el gobierno. El futuro del país no está sujeto a maniobras políticas en un momento en el que los desafíos políticos y de seguridad que enfrentamos son numerosos y más existenciales que nunca. Las conversaciones para modificar la ley de reclutamiento se han intensificado en Israel en los últimos meses, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno. Un gobierno que se formó en diciembre de 2022, en coalición con una alianza entre el partido derechista Likud de Netanyahu, los partidos de extrema derecha y los representantes de los ultraortodoxos. Hay nuevos hallazgos en torno al accidente del avión de Air India sinistrado el pasado mes de junio. De acuerdo con una publicación del medio The Wall Street Journal, una grabación de la cabina entre los pilotos de la aeronave refiere que el cambio en el interruptor de paso de combustible a la posición de corte luego del despegue de la aeronave pudo haber sido intencional. La publicación se presenta semanas después de que un informe de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos revelara que la aeronave se quedó sin combustible. El siniestro se registró cuando un avión que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres se estrelló tras su despegue, causando la muerte de 260 personas. Cuba vive una semana legislativa con comisiones y sesiones de la Asamblea Nacional. En medio de las discusiones ha tenido que dimitir hasta la noche del martes la ministra del Trabajo, Marta Elena Feitó. La ya exministra afirmó que en Cuba no hay mendigos sino personas disfrazadas. Unas declaraciones que han causado gran rechazo tanto en la sociedad civil como en el oficialismo. Para conocer más, veamos el siguiente trabajo del nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. Rendición de cuentas en Cuba. Este martes en la noche dimitió la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. Una renuncia que fue aceptada por el Partido Comunista y el Consejo de Estado, pues estos en un comunicado aseguraron que la ministra le había faltado transparencia y objetividad en sus declaraciones. Esto ocurre después de que el lunes, en una comisión del Parlamento cubano, la ministra asegurara, entre otras cosas, que en Cuba no hay mendigos sino personas disfrazadas. Y aunque en un primer momento este comentario pasó inadvertido en sede parlamentaria, la indignación creció entre la sociedad civil, pero también entre el oficialismo, y durante todo el martes fue un tema recurrente en las calles cubanas. También reaccionó de forma rápida el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que reprobaba los comentarios, aseguró también que el fenómeno, como se conoce en Cuba, de personas deambulantes existe y que un principio de la revolución que no hay que olvidar es que nadie puede quedar atrás. Todo esto muestra la difícil situación de la economía cubana, pues este fenómeno de las personas deambulantes, como se conoce en el país, se ha intensificado en los últimos años, fruto de los efectos que todavía se viven de la pandemia de COVID-19, el aumento de las sanciones estadounidenses y también por parte de las debilidades internas que tiene la economía cubana. Cambiamos al fútbol. Este miércoles, Lamine Yamal renovó su contrato con el Fútbol Club Barcelona.
La figura del combinado catalán, quien cumplió 18 años hace apenas 3 días, rubricó su nuevo vínculo con el club. Yamal extendió la prolongación de su contrato hasta 2031 y posó con la camiseta número 10 que utilizaron en el pasado figuras como Ronaldinho y Lionel Messi. El joven se refirió a las críticas por la polémica celebración de su cumpleaños número 18, dejando claro que separa su vida en el Barcelona con su vida personal. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.